Juárez y su México, por Ralph Roder. 59. Quinta parte. El Imperio. 14. La catarsis de la cuestión mexicana era un desastre lento, largo y desalentador. Seward no hizo nada para violentarlo. Satisfecho con la promesa de Napoleón de que la evacuación se llevaría a cabo en un año o 18 meses, descansó su obra en esa operación a largo plazo. Y Juárez, curtido en la contemporización y acostumbrado a las penalidades de un arte practicado por tanto tiempo y con tanto provecho por su propia cuenta, se conformó filosóficamente con un año de demora. Las contestaciones de Mr. Seward al gobierno francés equivalen a una batalla ganada y me confirman el cálculo que había ya formado de que en este año, si no triunfamos por completo, por lo menos mejorará nuestra causa un 100%. Escribió a su familia. La batalla ganada se celebró en Washington. Su esposa visitó la capital en marzo para asistir a la cabecera de la madre de Romero. De repente se encontró con asombro suyo en plena actividad política. Las tarjetas de visita, dándole la bienvenida a la capital, llenaron la antesala de la legación. En la Casa Blanca se organizó en su honor una recepción, la primera función social celebrada en la mansión ejecutiva desde la toma de posesión del presidente Johnson. Seward la agasajó, a su vez, con una cena íntima y dijo todo lo que podía esperarse que dijera Seward. Brindó por el triunfo de la contemporización y expresó, más de una vez, su convicción de que para fines del año ya habrían salido los franceses de México. 2 días más tarde, la invitó a visitar el Departamento de Estado, le enseñó los documentos históricos y le obsequió su retrato. Nada remiso, el general Grant le ofreció un baile que hizo sensación en el mundo oficial. La prensa notó con sorpresa la presencia del presidente, quien abandonó una vez más su acostumbrado retiro para hacer honor a su huésped. Y más inopinadamente aún, la concurrencia del ministro francés y de Madame de Montholon. Aunque impedida por un idioma extraño, doña Margarita logró animar la tertulia con unas salidas perfectamente comprensibles, con ayuda del ministro español que le servía de intérprete. Las marcadas atenciones de que fue objeto dieron a su visita la categoría de un suceso diplomático, y la prensa mexicana no dejó de interpretarla en tal sentido. En tanto que su esposa brillaba en Washington, Juárez medía las sombras en El Paso. Allí, la penumbra del imperio se apreciaba más por premonición que por los partes de guerra. Remotos e irregulares, estos llegaban tarde, y el intérprete iba a tientas, guiado por intuición más bien que por conocimientos seguros. Para mediados de abril, las breves horas concedidas a Maximiliano para el gran lujo de hacer el bien tocaban ya a su término. Parece indudable que éste ha cambiado de plan político, entregándose, por orden de Napoleón, a la exclusiva influencia del partido retrógrado, y en consecuencia establecerá un régimen de intolerancia y de terror. Y no será extraño que haya acordado la camarilla no solo mi exterminio, sino el de todo liberal que no se someta al imperio, escribió a Santa Cilia. Pero, según el estado que guarda la opinión pública, esa nueva táctica no hará más que precipitar su caída. No tenga usted cuidado por mí, pues estoy atento y con gente de toda mi confianza. Sin embargo, Maximiliano no podía sucumbir a su destino antes de haberse gastado todo el bien de su ser, y aún no había llegado a tal catástrofe. El rumor era un infundio, o más bien dicho, la voz era prematura. La verdad volaba más rápidamente que la rastrera realidad, y Juárez, que tanto se cuidaba de afirmar lo que no supiera con seguridad, solo anticipaba el giro inevitable que tarde o temprano tendría que tomar el antagonista. La sombra sepulcral, tocándole como tocaba a todos en aquel crepúsculo de incertidumbre, lo alcanzaba también en la frontera fluctuante entre lo ficticio y lo fundado. Y en aquel lapso,
Había que tomar en cuenta todas las contingencias, inclusive la posibilidad de que la retirada prometida por Napoleón no fuera más que una finta, aunque tal suposición le parecía improbable. No creo que se proponga ganar tiempo entreteniendo a los Estados Unidos con una promesa maliciosa. Eso solo se hace con los débiles, pero no con los que, como los Estados Unidos, pueden reclamar y castigar semejante falta. Esa fue su mayor aproximación a la duda, y no hubiera sido completa su confianza sin experimentar la duda, aunque fuera solo para rechazarla. Remojaba su fe en la sombra para sacarla entera. Creo, pues, como usted, que la prenda que ha soltado Luis Napoleón, ofreciendo de una manera solemne retirar sus tropas, lo coloca en las horcas caudinas, de donde no puede salir sin cumplir la condición que él mismo se ha impuesto. Entretanto, nosotros hemos mejorado de situación, porque el pánico se ha apoderado de los imperialistas, y los nuestros están cada día más alentados con la convicción de que el triunfo de la República es ya indefectible y seguro. Tan seguro que se aprestaba ya para regresar a Chihuahua, y no será para retroceder otra vez, sino para avanzar hacia el centro de la República. Es ya un hecho indudable que Napoleón fracasó en su proyecto insensato de destruir la autonomía de México. Después de 4 años de colosales esfuerzos, retrocede diciendo que no puede someter ni pacificar este país, ni destruir al gobierno republicano. Esta es la verdadera traducción de esa reconcentración de fuerzas que se está operando. Las buenas noticias llegaban a El Paso con la misma lentitud que las malas, y solo a mediados de mayo supo de la visita de su esposa a Washington, hecho efectuado 2 meses antes. No le concedió más importancia de la que merecía. Quedo muy contento con saber que la vieja se haya dado sus verdes en Washington. Dijo de paso, vamos a otra cosa. No era en Washington donde buscaba ayuda. Lo único que puede dar y que nos sirve mucho es su apoyo moral, no reconociendo a Maximiliano y manifestando su deseo de que Napoleón retire sus fuerzas. El que espera otra cosa se engaña miserablemente. Es verdad que nuestro triunfo será más difícil, pero no imposible ni remoto, pues ya el tiempo y nuestra constancia han dado el resultado de gastar al enemigo en todos sentidos y cansarlo, y esto basta para que nuestra situación cambie sin necesidad de un auxilio directo de esa república. Sin embargo, daba margen en sus cálculos para las penúltimas sorpresas, tanto las favorables como las infaustas. Creo, como usted, que atendidas las circunstancias de la intervención y juzgando por el orden natural de los sucesos, los franceses acabarán de abandonar el país a finales del año entrante, y es lo más favorable que puede esperarse del orgullo y capricho de Luis Napoleón. Pero como en las cuestiones políticas, lo mismo que en la guerra, nada hay fijo y seguro, sino que cualquier incidente, aun el más insignificante, trastorna los planes mejor combinados y da a los negocios un giro inesperado, no será extraño que la retirada de los invasores se precipite o que el llamado imperio se desmorone. El rompimiento anunciado entre la Austria y la Prusia, una reacción del Partido Liberal y oposicionista en Francia, y el agotamiento de los recursos de Maximiliano son causas que pueden influir en el pronto desenlace del drama imperial antes de los plazos que se dice se han dado a Maximiliano para crearse un ejército que lo sostenga. Y recreando incesantemente, con su acostumbrada ecuanimidad, el equilibrio entre la sombra y la sustancia, siguió vigilando con circunspección la sombra siempre más extendida del soberano caídizo y esperando, sin impaciencia, la purga inminente. No fue, empero, por obra de contingencias exteriores ni de contribuciones fortuitas cómo se resolvió el drama imperial, sino por su propia lógica inherente e ineludible. Toda otra solución hubiera sido un triunfo mutilado que Juárez no esperaba ni deseaba. Y en el momento mismo en que escribía, ya la burbuja reventaba y las ilusiones que sostenían a Maximiliano se evaporaban una tras otra. En mayo, Maximiliano exigió un subsidio por unos cuantos meses más, amenazando, si se le negaba,
conceder a los norteamericanos el istmo de Tehuantepec. Aunque Bazaine no se inquietó ni se irritó por ese tono tempestuoso, como lo llamaba, creyó conveniente facilitarle un crédito de 2,5 millones mensuales para mayo y junio, en espera del dictamen del gobierno francés. El gobierno francés adoptó la determinación correspondiente al mismo tiempo. Almonte, mandado a París con la misión de negociar la revisión de la Convención de Miramar y la extensión del crédito financiero y del apoyo militar, recibió un ultimátum. El Ministerio del Exterior denunció el convenio y pretendió poner en vigor el derecho de retención sobre la aduana mexicana impuesto por Bazaine, en garantía de los créditos incobrables, so pena de retirar las tropas inmediatamente en vez de al fin del año. Los modestos abonados del segundo empréstito, desilusionados y alarmados, pedían garantías de su gobierno. Garantías no les daba el gobierno, pero las tomó por su propia cuenta, asignándose el 50% de las rentas aduanales mexicanas en garantía de la liquidación de los créditos franceses para cubrir el déficit oficial. La noticia llegó a México a fines de junio. El ultimátum financiero era más funesto que el militar. Como la aduana suministraba al imperio, lo mismo que a la república, sus únicas rentas sustanciales, y estas estaban hipotecadas ya hasta en el 76% para asegurar las cuotas de la deuda exterior y los gastos corrientes de la administración, el gobierno mexicano se vio condenado el colapso inmediato por la ejecutoria francesa. Con ese golpe se esfumó la ilusión de la ayuda. Y la ilusión de la ayuda se hubiera disipado también a no ser por la tenacidad de Carlota. Maximiliano optó por abdicar, pero ella le desaconsejó el paso y, desafiando la desilusión clemente del fracaso, se determinó a marchar a Francia y explicarse con Napoleón. Reanimado por la voluntad invencible de la mujer, Maximiliano cedió y le entregó una carta de instrucciones que era a la vez una requisitoria contra Bazaine, un requerimiento a Napoleón y un ultimátum redactado en términos imperativos. El emperador debe comprometerse a pagar 20,000 tropas mixtas hasta fines del año 1867, a subvencionar al gobierno mexicano con un estipendio de 500,000 pesos mensuales, a destituir a Bazaine inmediatamente, a sustituirle con el general Douay, a organizar un ejército mexicano antes de retirarse y a celebrar un pacto secreto, formulando dichas condiciones. De otra manera, pero no había alternativa. Reventada la burbuja, el reventar de los ultimátum siguió manteniendo a flote la alucinación en una contienda febril entre la falacia y la infatuación. Con el ánimo invencible, pero con la razón vencida, Carlota salió de México en una condición mental conturbada, que su conducta acusaba camino a la costa. En Puebla se levantó de noche e insistió en visitar al prefecto que se hallaba ausente, y se obstinó, aunque la casa estaba cerrada, en recorrer las salas vacías antes de convencerse de la verdad y retirarse con recelo. En Veracruz, a punto de embarcarse, se negó a poner el pie en la lancha antes de ver el pabellón francés sustituido con el mexicano, y se retiró en la sala de espera hasta que los funcionarios accedieron a su capricho. A bordo del barco, mandó llamar al capitán y se quejó del traqueteo intolerable de la maquinaria. Cada zig-zag, decía, reverberaba en su cabeza y sacudía sus nervios. La maquinaria la volvía loca. Al alegar el capitán que tal incomodidad era inevitable, mandó acolchar el camarote para amortiguar la vibración. Pero la pulsación implacable de la maquinaria siguió obsesionándola durante la travesía. Silenciosa, inaccesible, nerviosa, se quejaba de dolores sordos en la cabeza. El momento era el más desfavorable para cumplir su misión. La guerra inminente entre Austria y Prusia estalló, mientras ella pasaba el mar, y ya había terminado antes de su llegada a Saint-Nazaire. La derrota de Austria en 10 días sacudió el delicado equilibrio del poder en Europa y la batalla de Sadowa
añadió una pluma más a las alas sincopadas del águila prusiana. En 2 guerras de preparación, la primera en alianza con Austria para desmembrar los ducados de Schleswig-Holstein, la segunda contra la aliada para probar su propia fuerza, Bismarck había avanzado el poder de Prusia hasta un punto que provocó alarma en Francia. La sombra creciente del militarismo prusiano era un motivo más para expeditar la repatriación de las tropas en México. Y el mismo día en que Carlota desembarcó en Francia, Fould, el ministro de Finanzas, dirigió al emperador un memorial exhortándolo a exigir la abdicación de Maximiliano sin tardar. Si estoy bien informado, decía, este no cederá hasta convencerse de que no puede pretender que Francia le socorra. Ya lo siente, la prueba la tenemos en el viaje de la emperatriz Carlota. Su vuestra majestad le manifiesta con franqueza que, pese a vuestros sentimientos personales, es imposible prestarle ayuda sin consultar al cuerpo legislativo, cuya opinión no deja lugar a dudas. La emperatriz Carlota conducirá al emperador a adoptar la determinación que a mí me parece la única posible. Al desembarcar en Saint-Nazaire, la emperatriz recibió un telegrama de Napoleón en que le pedía aplazar a su visita, so pretexto de su propia mala salud. Pero con la impulsión implacable que vibraba en su pecho, Carlota se fue directamente a París. Por un error inexplicable, Almonte, Hidalgo, Gutiérrez Estrada y los dignatarios designados para recibirla fueron a otra terminal, y la emperatriz llegó al hotel en un coche de alquiler. Al día siguiente, la emperatriz Eugenia le hizo una visita de cumplido e intentó cerrarle el paso. Pero Carlota insistió en sostener una conferencia con Napoleón y amenazó, entre dulce y agriamente, pero siempre con porfía, con derribar la puerta en caso contrario. La conferencia se efectuó en Saint-Cloud, a puertas cerradas, y más tarde una de sus damas de compañía dio a conocer una versión sensacional de la entrevista. Sentada en la antesala, escuchando el murmullo de voces cada vez más acaloradas, oyó culminar la discusión con un violento desfogue de Carlota gritando, fuera de sí, que nunca hubiera debido humillarse ante un Bonaparte, con lo que el emperador abrió la puerta y la invitó a atender a su señora, que yacía desmayada en un sofá. Lo que pasó, en realidad, Carlota lo narró a su esposo en una serie de misivas desesperadamente racionales. Encerrada con Napoleón y Eugenia, se encerró luego con el emperador. Y a pesar de su tensión nerviosa, sin perder el dominio de sí misma, me dominé y dije, Sire, vengo para salvar una causa que es la vuestra, y le hablé durante 2 horas con mucha convicción. Una vez lo vi llorar. Está muy malo de salud y da la impresión de un hombre que se siente perdido y que no sabe ya qué hacer ni cómo actuar, porque creo que su actitud es natural y que no implica ninguna finta o simulación. Hace 2 meses que ha estado en una condición de completa postración. Esto explica el gran poder de los ministros, que olvidan que Francia no puede gobernarse sin una sola cabeza, unidad o anarquía. Se imagina que nada se hace ni se dice ahora según su voluntad y que se desconoce su autoridad. A ella le tocó animarlo, pues, como ya había animado a Maximiliano, resucitando su confianza y despertando su voluntad, le hizo presente su tremendo poder. Le recordó que Francia tenía 20 millones de habitantes, importantes capitales, crédito ilimitado y que una nación con tantas victorias inscritas en su bandera no podía olvidarse de su supremacía en Europa y renegar de sus compromisos en México. Se ilusionó a sí misma, como tenía que hacerlo para cumplir su misión, y se retiró, manivacía, pero sin darse por vencida. En los días siguientes celebró 2 conferencias más, que quedaron en nada. Hacía 2 años que Napoleón había entrado en decadencia física. Notaba con pena. La emperatriz era incapaz de dirigir los negocios o de dominar a los ministros. Han envejecido los 2, se han vuelto niños, ambos lloran muy a menudo. No sé si eso mejora la situación. Apeló a todos sus recursos, tocó todos los registros,
toda forma correcta de coacción, menos la reconvención y los reproches. Le leyó el ultimátum de Maximiliano, le presentó un álbum de sus promesas, lo avergonzó, lo exhortó, lo consoló, lo convenció, lo conmovió, le suplicó y sobre todo siguió perseverando como solo una mujer era capaz de perseverar en las garras de la desesperación, pero para solo recaer cada vez más hondamente en el regazo de la derrota. El enfermo hablaba de México como si hubiese relegado la cuestión al olvido desde tiempo atrás, y lloró más copiosamente la segunda vez que la primera. Presa de desesperación, recurrió a los ministros y apeló de la sentencia del soberano a la responsabilidad de los servidores. En una conferencia con los ministros de Guerra y de Hacienda, les expuso los apuros financieros a los cuales habían condenado el gobierno de Maximiliano y que ningún gobierno podía salvar. Un presupuesto de 34 millones de francos, reducido a la mitad por la incautación de las aduanas, una lista civil que llegaba a 64 millones para solo el ejército mexicano. Les clavó en la frente cifras irrecusables. De los dos empréstitos, sumando nominalmente 516 millones, el gobierno mexicano recibió solamente 126 millones 500 mil francos, en realidad para cubrir 150 millones de gastos de guerra. Y al pedirles cuenta de la diferencia, el ministro de la guerra y la emperatriz Eugenia quedaron atónitos y su consternación iba aumentando con las explicaciones dadas por M. Fould. La suscripción del primer empréstito no alcanzó la cuota. Se anunció el segundo con un descuento del 63% para compensar el descrédito de México. 17 millones fueron apartados por cuenta de comisiones. 20 millones fueron embolsados por los banqueros. 800,000 para tapar la boca de la prensa. Y al revisar la bolsa, el valor neto de la deslumbrante combinación internacional quedó a descubierto. El ministro se cubrió con contracargos de peculado en México. La emperatriz replicó que el ministro les había condenado al deshonor y a la quiebra, y que se echaba la culpa a la ineptitud, la falta de experiencia y las vacilaciones de su marido. Además, las indemnizaciones francesas quedaban en la misma cantidad arbitraria fijada por Saligny en 1862 para derrocar a la República. Para complacer a Napoleón, se había liquidado en parte el crédito Hecker, y en fin de cuentas, las reclamaciones fraudulentas que sirvieron para lanzar la intervención, más los millones gastados para sostenerla, salieron todos de la bolsa del contribuyente francés. M. Fould rindió homenaje a su facundia y pidió permiso de retirarse antes de verse convertido por su requisitoria. El ministro de la Guerra propuso que se examinara la cuestión militar y la emperatriz Eugenia, cubriéndose la cara con el pañuelo, se dejó caer, sollozando en el sofá. Era inútil seguir adelante. Carlota, rendida, asqueada, levantó la sesión. Es fango todo, escribió a su esposo, desde el principio hasta el fin. Demasiado lejos había vadeado en las escorias de la gran aventura. Ni un solo reflejo de la burbuja iridescente brillaba ya en el limo. Y volviéndole la espalda a los ministros, Carlota acudió una vez más al amo. En su última conferencia con Napoleón, este rechazó suave y terminantemente todas sus demandas. Entonces abdicaremos, repuso ella vivamente. El enfermo cobró fuerza para pronunciar la última palabra. Abdicad, dijo. De una satisfacción, sin embargo, Napoleón no pudo defraudarla. La desilusionada se apuntó un triunfo moral. Escribió a Maximiliano, porque aquí cada palabra es mentira. Pero no debes creer que me puse de mendiga con estas gentes. Les dije claramente lo que pensé y les desenmascaré, pero sin faltar a la cortesía. Indudablemente, no les ha pasado nunca en la vida nada tan desagradable. A Napoleón lo juzgaba sin indulgencia. No era un enfermo, ni una víctima de las circunstancias, ni un cautivo político. No, nada de eso. No obedecía al temor a la oposición
ni mucho menos a la actitud de los Estados Unidos. No, ha hecho una mala acción que tenía meditada desde tiempo atrás. Es tan amable como Mefistófeles. Hasta me besó la mano a la despedida de hoy, pero todo es una farsa. De París se fue a Miramar, pero no sin envolver al amado una vez más en el velo de ilusiones. Le encareció a que despidiera desde luego a Bazaine, sustituyéndole con Douai. Entonces, quizás les quedaría una esperanza. Y esa inspiración surgió en su ánimo confuso como un respiro ahogado. Su último consejo borraba todo lo anterior. Que quieren que abdiques, lo veo muy claro aquí, le dijo, pero creo que debes resistir cuanto puedas. 15 días pasó Carlota en Miramar en un vano intento de descansar. Descansar, faltar al amado, era la última responsabilidad de su misión. Y luego volvió a seguir su marcha implacable. Un cable de Maximiliano le participó que acababa de formar un gabinete conservador y propuso la posibilidad de propiciar al Papa, de conseguir el concordato y de solicitar su intervención con Napoleón. No faltaba más para reanivar su voluntad. La mente quebrada dio en la idea y siguió la aberración con una devoción a toda prueba. Sin perdonarse los pasos perdidos ni la mortificación suprema, salió para Roma. Volvió atrás, siguió el viaje y terminó su peregrinación. Nunca se mostró más lúcida que en París, donde su inteligencia ardiente fulguraba en el puño de Napoleón. Pero ya se había consumido la mecha y la luz se ahogó en Roma. En Roma se la recibió con los debidos honores. El cardenal Antonelli arregló una audiencia con el Papa sin dificultad y sin dilación. El Padre Santo acogió su solicitud con benevolencia y aplazó su determinación indefinidamente. Ya se habían redactado y descartado 2 proyectos de concordato y una tercera versión estaba en plan de estudio, pero nada podía resolverse antes de consultar al clero mexicano. En cuanto a su intercesión con Napoleón, el pontífice prometió hacer lo posible, aunque no se disimulaba las dificultades, y despidió a la penitente, al parecer contenta con su bendición. Giovanni Maria Mastai Ferretti tenía 74 años y con la responsabilidad de 18 siglos en los hombros estaba resuelto a contemporizar. A un anciano que pensaba en términos de la eternidad, poco le costaba contemporizar unos cuantos meses más. Pero para su hija importuna, la demora significaba la muerte. A los 3 días, Carlota se presentó otra vez en el Vaticano, sola y sin hacerse anunciar, y echándose a los pies del Papa, imploró su protección contra los espías y los asesinos de Napoleón. Tan alarmante era su agitación que se mandó llamar a su médico. El médico la declaró demente. Como ella se negaba con obstinación a abandonar su santuario, el Padre Santo cedió a su santa voluntad y autorizó su permanencia en el Vaticano durante la noche. Y allá, loca de remate, Carlota terminó su misión. Al amanecer, los funcionarios de la corte papal y el facultativo la encontraron en la misma posición que en la noche anterior, sentada en un sillón, inmóvil, muda, insomne, los labios voluntariosos abriéndose y los ojos huecos cerrándose solamente para consultar sus espías en los cielos. El facultativo la condujo al hotel, donde la enferma pasó los días siguientes en el trance de una reclusión recelosa, dormitando furtivamente, rechazando los alimentos a menos de verlos preparados en su presencia, saliendo a solas para beber en las fuentes públicas, emponzoñada por la protección, huyendo de su propia sombra, satisfaciendo su sed de luz en la misma fuente del oscurantismo y respirando ese vacío perpetuo de Roma que había penetrado, al fin, al fondo de su alma. Avisado con urgencia, su hermano, el conde de Flandes, vino de Bruselas y la recondujo a Miramar. Y en Miramar, el ánimo errante, andando de Herodes a Pilatos, burlada en París y apagada en Roma, descansó para siempre en la noche inconsciente.